Y en Comunidad 3.9 nuestro tema de hoy es violencia contra la mujer. Estamos con una invitada también muy importante. Ella es Diana Cárdenas Pereda, ella es coordinadora general de la Asociación Trujillo Sin Violencia. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Muchas gracias, Berta, por invitarme. Diana, tú eres abogada y bueno, como coordinadora general de esta ONG, me imagino que has visto y has participado y has hecho tu apoyo legal en varios casos de violencia y en este caso específicamente contra la mujer. ¿Cuál es tu experiencia? Mira, en los últimos meses, por el tema de Ni Una Menos, se aperturó un tipo de asesoría legal pequeña en la agrupación que venía desde Trujillo Sin Violencia, pero apoyando al movimiento Ni Una Menos en la libertad. En 2 semanas llegaron aproximadamente 40 consultas. La mitad de ellos eran procesos legales ya iniciados y la mayoría era sobre violencia a menores de edad, violencia sexual, mujeres que huían de los esposos porque no tenían forma de poder guardar refugio acá en Trujillo y se iban a otras localidades. Otros eran guías pequeñas para poder saber dónde denunciar, cómo denunciar, o venían y me decían, he ido a denunciar a tal lugar y no me han recibido la denuncia. ¿Qué tengo que hacer? En algunos casos nos hemos visto en la obligación de presentar una denuncia por escrito para obligar a las autoridades a que nos reciban sí o sí la denuncia, lo cual es realmente intolerable y da un panorama, solo en 40 casos, bastante triste sobre la realidad de los medios procesales, los medios legales de apoyo hacia las mujeres en los casos de violencia en la libertad. Muy bien, bueno, hay muchos tipos de violencia, en este caso contra la mujer, pero hay uno que es silencioso y que muchas veces no se puede probar, es el tema de la violencia psicológica. Diana, ¿esto está tipificado? ¿Hay una sanción? ¿Pero cómo probarlo? Mira, lo principal allí son las pericias, la pericia psicológica. Es decir, un médico especialista va a hacer una pericia sobre la persona que está alegando ese tipo de violencia. Además de ello, y es algo muy importante, es poder agenciarnos con peritos privados. ¿A qué me refiero? Muchas veces tenemos muchísimos cuestionamientos, tenemos mucho cuestionamiento sobre el trabajo que hacen los peritos oficiales del Estado, tanto como médicos legistas, como peritos psicológicos o psiquiátricos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos agenciamos dentro del proceso de un peritaje privado y de parte para poder contrarrestar muchas veces el mal actuar o la mala praxis de estos peritos, que yo misma he visto algunos procesos incluso de violencia sexual, que no solamente en este tipo de peritaje se da en los casos de violencia psicológica. Por ejemplo, existe el caso de violencia sexual a un menor de edad, pero este tipo de violencia sexual no le dejó rastro en el cuerpo. Entonces se requería un peritaje psicológico y el niño decía lo que le había ocurrido, pero en el peritaje psicológico aparecía que el niño no tenía nada. Lo llevamos a un peritaje privado, a un perito privado, es decir, un psicólogo privado, y la realidad cambió. Y en el juicio, en la audiencia, es donde se contrarrestan este tipo de peritajes y obviamente de una manera científica se prueba la realidad, es decir, la agresión psicológica a estas personas. Así es, como has mencionado, la violencia hacia la mujer se da en varios planos, dentro del hogar principalmente, donde se da, donde la mujer o las personas nos sentimos más en confianza, más tranquilos. Sin embargo, a veces estamos más expuestos lamentablemente a este tipo de agresiones físicas, psicológicas o sexuales. Y bueno, tú has podido ver, pero es importante entonces comprobar esas acusaciones para que pueda haber una pena efectiva de la persona, del agresor que ha cometido este delito. Claro, pero en el tema probatorio, nuestro sistema legal penal se ha flexibilizado un poco. Es decir, nosotros en el Perú tenemos una errónea visión del derecho. Creemos que con el derecho penal nosotros vamos a solucionar los problemas sociales, y no es así. El derecho tiene una diversidad de herramientas que nos deben ayudar a nosotros a guiar nuestras conductas. Pero, y aunque regula la realidad, no tiene que suplir siempre todas las expectativas de nuestra sociedad, como, hey, aumentemos la pena para que este delito ya no ocurra en nuestra realidad, lo cual no es así. En los casos probatorios, nuestro derecho penal se divide entre la presunción de inocencia y la libertad probatoria. Nosotros tenemos una seguridad jurídica que nos dice a las personas, yo no voy a poder ir y denunciarte de manera infundada. Entonces, para evitar ello, tengo mi presunción de inocencia y tú tienes que probar que yo soy culpable de un delito. Obviamente, a veces no se puede probar por completo, entonces nosotros debemos probar la duda razonable en estos casos. Los medios probatorios son los medios que podemos agenciarnos y fundamentarlos adecuadamente para probar nuestra teoría del caso, es decir, nuestra teoría en la cual se fundamenta que esta persona nos agredió.
que es la teoría que siempre va a manejar el fiscal. En estos casos la prueba puede ser muy diversa. Existen casos, incluso en violencia sexual, que el solo dicho de la mujer es suficiente para poder condenar por violencia sexual, por abuso sexual. Pero esto no es una cuestión ligera y casi nunca se da. Tiene que cumplir ciertos requisitos que los tiene que analizar el juez y ponderarlos el juez para poder sentenciar. Y son casos excepcionales porque se flexibiliza el tema de la presunción de inocencia, porque sabemos que son delitos de muy difícil probanza. Ocurre en espacios cerrados, íntimos. Entonces, ¿tú cómo pruebas? ¿Tú cómo lo pruebas? Lo mismo ocurrió en Ni Una Menos cuando decían, si hay un video donde me están violentando públicamente y eso no es suficiente, en el tema de nuestra libertad probatoria deja muchísimo espacio para la subjetividad. Y si tenemos jueces y fiscales que no están realmente preparados y capacitados en temas de perspectiva de género, este tipo de casos no nos va a beneficiar en lo más mínimo y nosotras vamos a terminar perjudicadas. Así es, como reacción a lo que mencionabas, y bueno, como reacción a esta marcha de Ni Una Menos, el gobierno fortaleció, comenzó a capacitar a los juzgados a nivel nacional en temas de enfoque de género. Y es importante no solo a nivel del juzgado, del Poder Judicial, sino también del Ministerio Público, de la Policía Nacional y de todas las instituciones de gobierno para poder tener ese enfoque y también dar atención prioritaria a la mujer, porque lamentablemente es la víctima mayoritaria de la violencia. Claro, y debemos entender esto no como un trato especial, no como, oye, estoy protegiendo a cierta parte de la población y a los hombres no les estoy haciendo nada. En realidad, el Estado está reaccionando coyunturalmente a violencia sistemática que se ejerce contra nosotras. Es decir, nosotros criamos a mujeres y niñas desde bebés diciéndoles, oye, cuídate, haz esto, haz el otro. No importa los deberes de cuidado que nosotras podamos ejercer, siempre estamos expuestas a ser violentadas. Entonces, viendo esta realidad, que nosotras somos 3 veces más propensas a ser violentadas en las calles, a ser violadas, a sufrir violencia física o sexual o a ser asesinadas por el solo hecho de ser mujeres, el Estado reacciona y protege. Porque a diferencia en nuestro Perú, las minorías tienen sufren discriminación, pero nosotras no somos minoría, en realidad en nuestro país somos mayoría y aún así sufrimos discriminación y tenemos derechos aún no reconocidos. Y bueno, hablando de otro tipo de delitos, cuando ya se consuma ya el asesinato y bueno, se convirtió en la figura del tipo penal de feminicidio, se reconoció a partir de 2011 ante los numerosos casos que se veían ya escandalosos, de verdad, de lamentables de esposos y exesposos que mataban a sus parejas y por celos o por otros motivos, pero este es un delito y se convirtió en este tipo penal de feminicidio, específicamente hacia mujeres. Y bueno, también hay críticas a esta tipificación, ¿verdad? Porque se piensa también, muchos dicen que da ventaja a los hombres, porque también si ellos, ¿qué diferencia hay si matan a una mujer o si matan a un hombre? O cómo se va a probar, y bueno, hay discrepancias. Claro, el tema jurídico en este caso es muy amplio y existe una gran gama de perspectivas al respecto. Sin embargo, hay que dejarlo en claro. Muy bien. La figura del feminicidio quizás para algunas personas no sea la adecuada. Ok, retírala. Quedémonos con el homicidio. ¿Cuántos personas en todos los asesinatos a mujeres, cuántos han sido sentenciados? Entonces, de un modo o el otro, nosotros seguimos viendo que los asesinatos a mujeres por diversas razones siguen siendo impunes, tanto como otros tipos de violencia hacia las mujeres. Entonces, podemos discutir sobre la figura del feminicidio, claro. Muchas personas dicen, ¿por qué esta preferencia por la mujer? Y dicen, no hay ninguna mujer que sea asesinada por el solo hecho de ser mujer. Claro, no es esa la interpretación que se le debe dar. Porque nosotras no estamos diciendo que se nos asesina por el solo hecho de ser mujer. Entonces, por ejemplo, si yo voy caminando por la calle, camino contigo y con un compañero, ¿quiénes están más propensos a ser violentadas? Nosotras. ¿Por qué? ¿Por nuestro color de piel? Porque quiénes soy, porque yo soy Diana y tú eres Berta, porque por nuestra estabilidad económica, por nuestra ropa. ¿Por qué? Por nada de eso, no tiene nada que ver. Nosotras estamos más expuestas a ser violentadas por el solo hecho de ser mujeres. Y esas personas, y los hombres están a salvo, también pueden ser
asaltados, asesinados y demás, pero nosotras estamos más propensas incluso que ellos, y su única protección es ser hombre. Entonces, ante esa realidad, que también pueden ser violentados, claro que sí, pero los índices son menores, ante esta realidad el Estado reacciona. Y también tenemos que entender que estas son reacciones coyunturales, es decir, el Estado también se limpia las manos con un derecho simbólico. Es decir, el Estado, a tenor de quedar bien ante una sociedad que le dice, mira, están asesinando mujeres, mira, nos están violando, mira, nos están acosando, nos están violentando y tú no haces nada, dice, ok, mira la figura del feminicidio, mira, aumenté la pena para este delito, mira, hice esto, pero en realidad los cambios que necesita nuestra sociedad no están en cambios legislativos, están en voluntad política, están en las acciones que buenamente pueden hacer los ministerios a través de resoluciones ministeriales, donde nosotras podemos encontrar la implementación real de las leyes. Porque nosotras, ¿cuántos problemas tenemos? ¿Cuantísimos problemas tenemos cuando vamos a denunciar y no nos hacen caso? Así es, muchas veces la desaniman a la mujer a iniciar la denuncia. Claro, o te culpan, o te revictimizan. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el país funcionan las cámaras Gesell, que son para que los menores de edad, en casos, para evitar la revictimización de ellos, puedan dar su declaración en ese momento. Pero no está implementada a nivel nacional. Diana, entonces se podría también inferir de que si la desigualdad y la discriminación entre hombres y mujeres es algo estructural, el cambio también tiene que ser estructural y en todos los niveles, como mencionaba, ministeriales, sociales, familiares y de cada ser humano y de cada ciudadano de nuestro país. Así es, el cambio no solamente es un cambio legal, la ley va a seguir a la realidad. El cambio principal que necesitamos es el cambio de mentes, es la revolución de conocimiento. Nosotros y nosotras debemos empezar a ser conscientes sobre esta realidad y pedir los cambios y entender que no todo está en el pleno del Congreso y en sus decisiones. Mucho está allí, claro que sí, pero mucho también está en nosotros y en nosotras, en el modo en que nosotras, como personas, como funcionarios públicos, como abogados, como profesionales, podemos aportar a nuestra sociedad. Así es, muchas veces se habla de que el abogado pues ya se vuelve una persona casi como un código penal andante, una persona muy textual, demasiado ya al pie de la letra, y ¿dónde está este lado humano de las leyes, ¿no? Y es importante también darle ese enfoque y también a los futuros abogados, futuros jueces, que se enfoquen así también para tratar estos casos. Y eso es algo puntual. De nada nos sirve toda la ley del mundo si tenemos un juez que no sabe ponderar este tipo de conductas y culpa a la mujer por la violencia que se ejerce hacia ella. Si tenemos un fiscal que no entiende sobre perspectiva o enfoque de género y no entiende lo que una víctima vive, si tenemos funcionarios públicos de esa manera, no vamos a poder hacer esta ley, aplicarla a la realidad. Entonces, podemos luchar muchísimo por cambios legislativos y podemos seguir haciéndolo, es realmente necesario. Sin embargo, necesitamos la aplicación y esa aplicación es trabajo del día a día. Y qué importante también porque hay muchos jueces varones también que puedan aplicar y dar una sentencia justa en estos casos. Claro, y el machismo en estos casos es de hombres y mujeres. El machismo no es una cuestión únicamente de hombres y tampoco el tema de la igualdad tampoco es ir contra los hombres, jamás. Eso sería incoherente, tonto y nunca se debe llegar a ese punto. El asunto es informarnos sobre una realidad que urge por una solución y la realidad es una violencia estructural hacia la mujer. Claro, y también se da en otros ámbitos, hay violencia política y también violencia económica, incluso en los centros laborales por temas de embarazo o de que no pueden estar al 100% por cuidar a los hijos, también se despide a mujeres y también es un tipo de violencia contra la mujer. No se contrata, ¿no? No se contrata. Van y dicen, oye, pero yo tengo hijos, y te preguntan, ¿y tú tienes hijos, eres soltera y demás? Y como saben que obviamente una persona casada o una persona con hijos tiene menos disponibilidad de tiempo, no lo contratan. ¿No? Y como saben que las mujeres son quienes asumimos lamentablemente la mayor parte del labor en el hogar, nosotras somos las que nos vemos perjudicadas, tanto como la falta, por ejemplo, de educación sexual o de planificación familiar, a quien afecta directamente, en su gran mayoría es a las mujeres, porque nosotras somos las que dejamos de estudiar, la que se queda en casa cuidando y demás, que puede ser una decisión muy adecuada. Pero eso tiene que ser eso, una decisión. Y para poder decidir necesitamos información, para poder planificar.
Entonces todo ese tipo de aristas, son todos esos tipos de factores tienen que coexistir para que la vida de las mujeres en nuestro país pueda desarrollarse libremente y nosotras podamos en todo caso tener que lidiar con las consecuencias de nuestros propios actos, no de la violencia ejercida contra nosotras. Así es, muchas gracias Diana Cárdenas Pereda por estar aquí en Comunidad 3.9. Gracias. Quedan muchas cosas por conversar y esperamos tenerte en otra oportunidad. Vamos, gracias a ti, vamos a una pausa y regresamos con más.